Relato histórico. La característica básica de un relato histórico es la narración. Es un texto que guarda una relación estricta con el tiempo y el espacio, en donde suceden las cosas. Para ello, el relato hace referencia a hechos importantes de cada época, otorgándoles un contexto social. La realidad es un ingrediente importantísimo. Además, es un espacio informativo, sustentado en una investigación y apoyado sobre fidedignos. Su lenguaje puede ser directo, sencillo y busca llegar al mayor número de lectores. Breve historia de la enciclopedia. En 1728 se publicó en Inglaterra lo que se convertiría en un éxito editorial, la Enciclopedia, un diccionario universal de las artes y las ciencias. Un editor francés llamado André Le Breton obtuvo el permiso de los ingleses para adaptar la obra en su país. Le Breton encargó el trabajo de traducción a Denis Diderot, conocido hasta entonces por sus artículos subversivos, publicados en folletos o cuadernillos, y por desairar a la moral de la época al escribir una novela donde hablaba de los órganos sexuales femeninos. Diderot encontró en ese proyecto el medio que los ilustrados necesitaban, una publicación que les permitiera difundir sus ideas. Asumió la dirección del proyecto, que tendría como fin congregar todo el conocimiento humano, producido hasta ese momento, para sustituir a la religión por la ciencia y a la fe por la razón. El suyo era un proyecto mayúsculo, así que recurrió a autores reconocidos en su área de estudios, las artes y las ciencias. Entre ellos hubo quien criticó al clero, quien divulgó la ciencia racionalista de Newton, o quien expresó la necesidad de la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando se publicó el primer volumen, en 1751, la censura política y religiosa lo prohibió, pero la represión solo aumentó su fama, pues la aparición de cada nuevo tomo causaba sensación en toda Europa. La obra ingresó al índice de libros prohibidos en 1759, lista de títulos publicada por la Iglesia Católica, en las que se incluían aquellos que eran considerados peligrosos para la fe y la moral. Los católicos tenían prohibido, bajo pena de excomunión, poseer, leer, vender o difundir cualquier libro incluido en el índice. Pese a ello, la demanda del público no cesó, pues el conocimiento iba ganando terreno y se hacía más fuerte que las prohibiciones de la Iglesia. Las ideas ilustradas llegaron a América, donde se introdujeron clandestinamente, a pesar de haber sido censuradas por la Inquisición española. El último volumen se publicó en 1765, 14 años después del primero. En total se hicieron 43 ediciones en 25 países. En muchos hogares burgueses, la enciclopedia sustituyó a la Biblia, y las familias se reunían cada noche para leer un artículo distinto. Además de los editores y autores, la obra pudo difundirse gracias a amigos, simpatizantes, viajeros, comerciantes de libros y editores de periódicos, entre otros, quienes propiciaron que las nuevas ideas se establecieran e influyeran en el pensamiento de diversas regiones de Europa y América. Tras la publicación de la enciclopedia, se incrementó la publicación de periódicos y libros, que aseguraron una amplia propagación de las ideas ilustradas. Ejercicios propuestos. Primera pregunta. ¿Qué era el índice? Literal A. Una lista de temas tratados en la primera enciclopedia. Literal B. El último tomo de la enciclopedia. Literal C. Una lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Literal D. La lista de autores y editores que trabajaron para la primera enciclopedia. Literal E. Un banco de libros que atentaban contra la moral pública. La respuesta es C. Una lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica, ya que estos eran considerados peligrosos para la fe y la moral. Pregunta 2. La enciclopedia publicada en Inglaterra en 1728 era: literal A. Un compendio de artículos que atentaban contra la moral. Literal B. Un compendio de artículos sobre los órganos sexuales femeninos. Literal C. Un diccionario sobre términos científicos. Literal D. Una breve historia sobre los diccionarios. Literal E. Un diccionario universal sobre las artes y las ciencias. La respuesta es E. Un diccionario universal sobre las artes y las ciencias, ya que éste tendría como fin congregar todo el conocimiento humano, producido hasta ese momento, para sustituir a la religión por la ciencia y a la fe por la razón.
Tercera pregunta. Este texto es, literal A, una narración literaria, literal B, una nota de divulgación científica, literal C, una noticia de prensa, literal D, un artículo y literal E, una entrevista. La respuesta es D, un artículo, ya que esto es una breve historia acerca de la enciclopedia. Pregunta 4. El tema del artículo es de carácter. Literal A, científico, literal B, histórico, literal C, noticioso, literal D, contemporáneo y literal E, político. La respuesta es B, histórico, ya que este nos habla del pasado, cuando recién se creó la enciclopedia. Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes definiciones no corresponde a la palabra enciclopedia? Literal A, obra que trata sobre muchas ciencias. Literal B, libro escolar que contiene un tratado de cada materia. Literal C, diccionario que amplía cada definición. Literal D, diccionario escueto de un idioma. Y literal E, diccionario con información extensa sobre los temas científicos. La respuesta es D, diccionario escueto de un idioma, ya que este nos da varios conocimientos y este es editado en diferentes idiomas. Pregunta 6. Diderot y los ilustrados querían sustituir a la religión con literal A, la fe, literal B, la razón, literal C, la ciencia, literal D, la enciclopedia y literal E, una nueva religión. La respuesta es C, la ciencia, ya que en el texto nos decía que hasta ese momento quería sustituir la religión por la ciencia y la fe por la razón. Pregunta 7. Le Breton era A, un científico, B, un inglés, C, un articulista, D, un editor y E, un artista. La respuesta es D, un editor, ya que este fue el primero en editar la enciclopedia en 1728. Gracias.